Lo siento, señora. Su nombre no aparece en la lista. Me quedé helada. Las luces del restaurante parpadeaban sobre las copas de vino, los rostros bien maquillados y las risas elegantes de los invitados. Pero para mí, todo se detuvo. La hostess me miró con lástima, esa lástima envuelta en desprecio, como si ya supiera lo que venía. Debe ser un error, susurré intentando mantenerme erguida. Soy la abuela de Diego. Hoy es su cumpleaños. Mi nuera Laura organizó esta cena. La joven negó suavemente con la cabeza. Lo siento, pero fue muy clara. Solo familia inmediata. Lo demás es privado. En ese instante vi a Laura de pie junto al ventanal. Lucía un vestido rojo ceñido, labios del mismo tono. Hermosa, sí. Fría como el hielo también. A su lado, mi hijo Alejandro hablaba con unos socios. No me vio. O fingió no verme. Tomé aire. Me acerqué unos pasos, el corazón martilleándome el pecho. Llevaba días tejiendo a mano un pequeño suéter para mi nieto. Lo guardaba en una bolsita de tela bordada con su nombre. A cada punto había puesto amor. ¿Eso ya no valía nada? Cuando estuve lo suficientemente cerca, Laura giró la cabeza y me miró. No con sorpresa, sino con fastidio. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que varias personas la oyeran. Vengo a celebrar el cumpleaños de mi nieto. Ella cruzó los brazos. Su sonrisa era la de una mujer que ya había ganado. No fuiste invitada, Rosario. No quiero dramas. Esta cena es para quienes realmente han estado presentes en su vida. Sentí cómo algo se rompía dentro de mí. No por las palabras, sino por la certeza que traían. No me querían ahí. No yo la que cuidó de Diego cuando tenía fiebre. No yo la que le contaba cuentos cuando sus padres salían hasta tarde. No yo la que renunció a todo para ayudarles a ellos. Y justo cuando iba a responder, Diego apareció. Corrió hacia su madre con una sonrisa enorme. «Mami, ya llegó el mago». Entonces me vio. Sus ojos, idénticos a los de Alejandro cuando era niño, se iluminaron por un momento, hasta que Laura lo sujetó del brazo y lo giró. Como si yo no existiera. Como si nunca hubiera existido. Una punzada de dolor me atravesó. ¿Eso era todo? ¿Borrarme con una orden? «Por favor, vete», dijo Laura. «No hagas una escena. Te lo pido por Diego». Y entonces me reí. No una risa fuerte. No, una risa seca, rota, que se escapó sin permiso. Me reí de mí misma, de mi ingenuidad de los años, creyendo que un día me lo agradecerían. «Qué estúpida fui». «No te preocupes, querida», le dije mientras ajustaba mi abrigo. «Solo vine a pedir una silla. Pídele una al dueño». Laura frunció el ceño. El silencio se extendió entre los presentes. La música seguía así, pero nadie hablaba. Nadie se movía, hasta que una voz grave, cálida, sonó desde el fondo del salón. «Rosario, ¿por qué no me avisaste que vendrías?» Don Arturo, el dueño del restaurante, se abrió paso entre los camareros. Hombre de traje impecable, bigote canoso y una sonrisa auténtica que pocas veces se ven. «Mi inversora favorita, señores. Permítanme presentarles a la mujer sin la cual este restaurante no existiría». Los rostros cambiaron. Las cejas se levantaron. Laura se puso blanca como el mantel de las mesas. Alejandro por fin me miró, pero bajó la vista. Yo no dije nada. Solo extendí la bolsa con el suéter a Arturo. «Podrías dárselo a Diego más tarde». «¿Y por qué no se lo das tú misma?» «Ven, te acompaño a la mesa». Él me ofreció el brazo. Yo lo acepté con los pasos lentos de quien ha vivido mucho y ha callado más. Mientras caminaba entre las mesas, vi cómo las miradas me seguían.
Unos con admiración, otros con vergüenza, pero lo único que sentía era una tristeza mansa. Esa tristeza que ya no duele como cuchillo, sino como una vieja cicatriz que arde cuando llueve. ¿Cuándo fue que mi hijo dejó de ser mi niño para convertirse en un extraño educado? ¿Cuándo dejé de ser madre para convertirme en una molestia elegante? Mientras me sentaba, recordé la última vez que Diego durmió en mi casa. Tenía fiebre. Laura no podía atenderlo por una cena importante. Alejandro estaba de viaje. Pasamos la noche abrazados, yo le cantaba una copla andaluza. Él dijo medio dormido: «Abuela, tú siempre estás, más que mamá». Y me dormí sonriendo. Hoy esa misma criatura ni siquiera me abrazó, pero yo sí estaba. Estaba como siempre en silencio firme, aunque me temblaran las manos por dentro. El amor no exige presencia constante, exige memoria. Y ellos ya me habían olvidado. A lo lejos Laura seguía de pie. Fingía charlar, pero su boca apretada la delataba. Me miró con rabia, pero también con miedo. No sabía lo que venía, y eso era lo que me daba fuerza. No venía por venganza, ni por escándalo. Venía por respeto, por mí, por Rosario, por la mujer que todos creyeron invisible. ¿Sabes qué se siente cuando el hijo que criaste con todo tu cuerpo, tu alma, tu juventud, te da la espalda como si fueras una sombra molesta? No hay dolor físico que se le compare. Ni el parto, ni el reuma, ni los huesos rotos por los años. El alma, cuando se fractura, no sangra, pero arde y no deja dormir. Sentada en esa mesa elegante, rodeada de copas brillantes y manteles de lino, fingí que todo estaba bien, como he fingido tantas veces en mi vida. Sonreí, saludé a los camareros como si fuera una invitada más, pero por dentro era un incendio. Desde donde estaba podía verlos. A Laura fingiendo risas, a Alejandro evitándome la mirada como un niño que sabe que ha hecho algo terrible y no quiere enfrentarlo. ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿En qué momento dejé de ser madre para convertirme en estorbo? No siempre fue así. Alejandro era un niño dulce, de esos que te toman la mano al cruzar la calle, aunque seas tú la que lo guía. Se dormía en mi regazo escuchando coplillas. Me traía flores silvestres escondidas en el bolsillo de la chaqueta. Me llamaba mi sol. Cuando su padre murió, Alejandro tenía 12 años. Y yo me hice de piedra. Guardé el llanto para las noches escondida en el baño. Durante el día fui madre y padre. Trabajé limpiando casas ajenas, cosiendo de madrugada, vendiendo empanadas en la plaza. Todo para que él pudiera estudiar, para que no le faltara lo que a mí me fue negado. Yo soñaba por los dos, y lo logré. Se convirtió en abogado, consiguió becas, se mudó a la ciudad. Me escribía cartas cada domingo. Me llamaba mi viejita valiente, pero luego conoció a Laura. Laura siempre fue educada, demasiado educada. Esa clase de persona que sonríe mientras te mide con los ojos. Al principio me hizo ilusión verla con mi hijo, creí que sería una compañera. Pero bastaron unos meses para sentir el desdén bajo su voz melosa. Cada visita suya a mi casa era una inspección, que si la cortina estaba pasada de moda, que si la vajilla era antigua, que si no usaba microondas. Yo, que había criado a su marido sin lujos pero con amor, ya no era suficiente. Después vino la distancia. Alejandro dejó de venir los fines de semana. Las llamadas se hicieron más cortas, las conversaciones más frías, hasta que un día, con una voz más triste que la lluvia, me dijo: «Mamá Laura cree que deberíamos tener nuestro espacio, que las familias funcionan mejor con límites». Y yo, tonta, asentí. Le dije que entendía, que quería que fuera feliz, que Laura tenía razón. Me aparté sola a Rosario.
Me exilié sin pelear, pero nunca dejé de estar. Cada vez que Diego nacía con fiebre, allí estaba yo. Cada vez que necesitaban a alguien para cuidar al niño porque se cruzó una reunión importante, allí estaba yo. Cuando Laura tuvo su cirugía estética, ¿quién se quedó 3 noches con el bebé? Yo. Pero todo eso era invisible, parece, porque llega un momento en que los favores se vuelven deberes y luego obligaciones incómodas. La última Navidad fue la señal. Me dijeron que lo celebrarían fuera algo pequeño, solo los 3. Esa noche cené sola, con una vela encendida y un plato de lentejas. No lloré, porque si lloraba me hundía. En cambio me puse a bordar. Cada puntada en ese suéter era una conversación no dicha, una caricia que me negaban, una cuna que aún mantenía el olor a infancia. Lo hice sin esperar nada, solo por amor. Pero cuando esta noche llegué con él en la bolsa y Laura me echó como a una intrusa, sentí que la última hebra que me unía a ellos se rompía. Abuela Rosario, ¿quiere algo más?, me preguntó el camarero con respeto. Lo miré. Su acento me sonaba del sur de Andalucía. Joven, pero con los ojos sabios. Tráeme un café solo, hijo. Y un poco de dignidad, si te queda. Se rió discreto. No de burlas, sino de complicidad. Lo agradecí. Don Arturo pasó por mi mesa de nuevo. Me ofreció otra copa de vino, pero no quise. Mi garganta no tragaba. Nunca pensé que te trataran así, murmuró sin necesidad de nombrarlos. Yo sí le respondí, y ahí se hizo el silencio entre nosotros. Un silencio de esos que entienden más que 1000 palabras. Miré mi reflejo en la copa. Vi arrugas, sí, cabello canoso. Pero también vi los ojos de una mujer que no se ha rendido. Una mujer que ha vivido, que ha amado, que ha perdido, pero no se ha quebrado. ¿Y sabes qué? Me cansé de ser discreta. Me cansé de callar por paz. Me cansé de dejar que otros decidan mi lugar. Esta noche, la que debía ser otra humillación, se ha convertido en mi despertar. No quiero su compasión. Quiero justicia. Quiero respeto. Y si no me lo dan, lo construiré yo paso a paso como hice con todo en esta vida. Porque si ellos han olvidado quién soy, entonces es momento de recordarles. No me mires como si fuera una extraña, Alejandro. Fuiste tú quien me soltó la mano. Quise decirle eso cuando pasó a escasos metros de mi mesa. Pero no lo hice. Guardé las palabras como he hecho toda la vida. Las apreté entre los dientes como quien guarda migajas porque no sabe cuándo volverá Ixi a comer. Alejandro no me vio. O no quiso. Fingía interés en las palabras de un empresario calvo que hablaba de inversiones como si fueran estampitas. Él reía. El mismo hijo que de niño lloraba si yo me alejaba del pasillo de su habitación. El mismo que me prometió que siempre me cuidaría. ¿Dónde quedó ese niño? El camarero trajo mi café. Lo puso con suavidad frente a mí como si supiera que todo dentro de mí estaba por romperse. Aquí tiene, señora Rosario. Señora Rosario. Hacía años que nadie me llamaba así con tanto respeto. En casa de mi hijo era simplemente ella, tu madre, la señora. Una sombra que pasaba por la cocina y dejaba sopa caliente. Una mujer de paso. Tomé el café amargo y fuerte. Me supo a verdad. Hay algo terrible en darse cuenta de que has desaparecido del mundo, de los que más amas, pero sigues viva. Te ven respirar, pero no te escuchan. Te dan las gracias, pero no te miran a los ojos. Te usan como una herramienta útil y luego te guardan en un cajón. Y lo peor de todo, empiezas a creértelo. Que ya no importas, que estorbas, que lo mejor que puedes hacer es quedarte callada. Pero esta noche algo en mí se quebró.
No por la humillación, no por el desplante, sino por el hecho de que ya no me dolía tanto. ¿Te imaginas eso? Que te expulsen del cumpleaños de tu nieto y que el alma no se te caiga en 1000 pedazos porque ya no queda casi nada entero dentro. Eso es lo que más miedo me dio. Miré alrededor. El restaurante estaba lleno de familias. Padres con hijos pequeños, abuelas con sus nietas arregladas con moñitos. Gente que se abrazaba sin culpa, que se quería sin cálculo. Y yo ahí sola como si hubiera comprado un billete para una película ajena. Volví a mirar a mi hijo. Laura se le había acercado. Le hablaba al oído nerviosa. Vi cómo él fruncía el ceño, me lanzaba una mirada rápida y luego se giraba incómodo. No se atrevía a enfrentarme porque sabía que me habían dejado fuera adrede. Sabía que no fue un olvido. Sabía que Laura me había tachado de la lista como si fuera una empleada jubilada. Y él había aceptado. Había asentido con su silencio cobarde. Y eso fue la traición más grande. Mi hijo es abogado, sí, pero antes que eso fue niño. Mi niño. ¿Cómo puede alguien que nació de tus entrañas volverse tan ajeno? ¿Cómo puede darte la espalda tan limpio, tan pulcro, tan sin rastro de culpa? Y entonces lo recordé porque yo lo enseñé así. Le enseñé a callar el conflicto. Le enseñé a no incomodar. Le enseñé que una madre aguanta, que una mujer se dobla pero no se rompe. Y él aprendió a doblar a otros también. Aprendió de mí cómo mirar sin decir, cómo irse sin gritar. Fui yo quien le mostró cómo ignorar con elegancia. Y ahora lo usaba contra mí. Don Arturo volvió a pasar por mi mesa. Me tocó el hombro. ¿Quieres que los eche? Me reí. Pero no con alegría. No, Arturo. No vale la pena. Estoy más segura aquí sentada que todos ellos allá juntos. Él asintió entendiendo más de lo que dije. Ellos no saben con quién se metieron. Yo sí lo sabía. Porque aunque me hayan querido borrar de la fotografía familiar, aún tengo nombre. Aún tengo historia. Aún tengo voz. Y esta noche pensaba usarla. Vi al pequeño Diego pasar corriendo por el pasillo del restaurante. Llevaba un globo azul y la cara manchada de tarta. Reía. Mi corazón se encogió. Ese niño aún me quiere. Aún no sabe de odios heredados ni distancias inventadas. Aún es mío. Aunque me lo quieran quitar. Le hice una seña con la mano. Él me vio. Detuvo el paso. Me miró con esos ojos que eran los mismos que los de su padre de niño. Y por un segundo sonrió. Pero Laura pareció rápida como un halcón. Lo tomó de la mano y lo arrastró lejos de mí sin siquiera mirarme. El niño giró el cuello tratando de seguir mirándome. Yo le lancé un beso al aire. Esa imagen me partió el alma. Pero también me dio algo más. Motivo. Terminé el café. Me levanté. Las piernas me temblaban, pero no por la edad, sino por todo lo que ardía dentro. Me acerqué a la mesa principal. Laura se tensó. Alejandro se puso de pie de golpe. Mamá no. Levanté la mano. No vine a hacer escándalo. Vine a decir algo. Todos callaron, incluso los camareros. Diego, dije con voz firme. Esto es para ti. Saqué el suéter que tejí. Azul cielo con su nombre bordado en el pecho. Lo puse sobre la mesa. No sé si te lo darán, pero lo hice con amor, como todo lo que hice por esta familia. Mire a Laura. Tú me puedes borrar de listas decenas de cumpleaños, pero no de la sangre, no de los recuerdos, ni del corazón de ese niño. Me giré hacia Alejandro. Y tú, hijo, algún día vas a darte cuenta de lo que dejaste perder. Ojalá no sea tarde. Y me fui, sin lágrimas, sin gritar, con dignidad, con la frente alta y con mi nombre en la boca.
Rosario. No la señora. No la intrusa. No la sombra. Rosario. El silencio que quedó atrás cuando salí del restaurante fue más ruidoso que todos los aplausos del mundo. No necesitaba que me siguieran, ni que me pidieran disculpas. Tampoco esperaba una redención tardía. Lo único que me llevé esa noche fue mi nombre limpio, completo, y la certeza de que no estaba sola, porque por fin me tenía a mí misma. Caminé por las calles del centro con el corazón como una piedra caliente. Me temblaban los dedos, sí, pero no de miedo. Era otra cosa. Un temblor de libertad. Como cuando una reclusa pisa la acera después de 20 años de encierro. Toda mi vida había esperado que alguien me viera, que alguien me reconociera el sacrificio, el amor silencioso, los años de cuerpo ofrecido y alma desgastada. Pero esta noche entendí que el aplauso ajeno no vale nada si una no se lo da primero. Y esa mujer que salió del restaurante con las mejillas encendidas y la dignidad a flor de piel era Rosario, no la madre, no la abuela, no la suegra, la mujer. Volví a casa caminando. Era tarde, pero el aire estaba limpio, como si la ciudad también hubiera decidido cambiar de piel. Las luces de las farolas me acompañaban como testigos cómplices de una pequeña revolución personal. Al llegar dejé el abrigo en el respaldo de la silla y puse agua a hervir. El pequeño suéter azul ya no iba conmigo. Lo dejé ahí sobre la mesa del restaurante como una ofrenda y como un testamento. Quizá Laura lo tiraría. Quizá Diego nunca lo vería. Pero yo lo había dejado. Y dejarlo fue más poderoso que cualquier palabra. Mientras me preparaba una infusión, encendí la radio vieja que tengo en la cocina. Sonaba un bolero antiguo, de esos que hablaban de amores que duelen y de despedidas elegantes. Me senté y por primera vez en mucho tiempo lloré, pero no era un llanto de víctima. No eran lágrimas de mujer abandonada o madre rechazada. No, era otra clase de llanto. Era un duelo. El duelo por lo que fui. El duelo por lo que me hicieron creer que debía ser. El entierro de esa Rosario que se callaba, que se hacía pequeña para no incomodar, que decía sí, por miedo a perder. Y cuando me sequé la cara me prometí algo. Nunca más me van a callar. Al día siguiente me levanté temprano. Hice café fuerte como me gusta. Y tomé una decisión que llevaba tiempo postergando: ir al despacho de mi abogado. Sí, tengo abogado. Porque aunque muchos me ven como una pobre abuelita de barrio Rosario, es dueña de acciones importantes en 3 restaurantes, 2 apartamentos en alquiler y una cuenta bancaria que he construido centavo a centavo durante 30 años. Esa inversión que hice con Arturo hace más de 2 décadas, cuando vendí mi anillo de boda para ayudarlos a abrir su primer local, creció como un árbol silencioso. Nunca lo presumí, nunca lo usé como escudo, pero siempre estuvo ahí, firme, como yo. Y ese patrimonio, ese legado que tengo, pensaba dejarlo todo a Alejandro, por cariño, por costumbre, por inercia, pero ya no. Cuando llegué a la oficina del abogado don Enrique, un hombre serio pero cálido, me recibió con una ceja levantada. ¿Vienes por fin a firmar el testamento? Sí, le dije, pero con cambios. Le conté lo que pasó. No hizo falta entrar en detalles. Me escuchó en silencio como se escuchan los terremotos. Luego abrió el ordenador y empezó a redactar. ¿Qué hacemos con tu hijo? Quítalo. ¿Y el niño? Me detuve. Ahí sí me costó respirar. Porque Diego no tenía la culpa. Porque sus ojitos me miraban como una promesa aún intacta. Déjalo como beneficiario, pero con condiciones.
Le expliqué el dinero que daría en un fideicomiso solo accesible cuando Diego cumpliera 25 años y solo si demostraba haber mantenido contacto conmigo, al menos una vez al año. Una carta, una visita, un simple gesto de amor. Don Enrique asintió. Sabia decisión. También añadí una donación sustancial a una asociación de mujeres mayores maltratadas o abandonadas. Porque si algo he aprendido es que no soy la única Rosario en este mundo. Esa tarde volví a casa con el corazón en calma. Sentía que algo dentro de mí se había ordenado. Como si después de tanto ruido al fin escuchara mi propia voz. Pero aún faltaba un gesto más, un acto final. Esa noche llamé al restaurante. Hablé con Arturo. ¿Puedes organizar una cena privada mañana? Algo pequeño. Claro. ¿Para cuántos? Solo uno. Para mí. Rió. Sabía que venía algo. Y también quiero que me reserves la mesa principal para el sábado. Para 15 personas. Con vino del bueno. Fiesta, una celebración. Pero esta vez, de verdad, el sábado llegó. Me vestí con un conjunto que guardaba para ocasiones especiales. Me pinté los labios de rojo como en mi juventud. Al verme al espejo me reconocí. No era una anciana, era Rosario, una mujer con historia, con fuerza, con vida. La cena fue un éxito. Estuvieron mis vecinas, mis amigas del taller de costura, incluso la señora que me ayuda con las plantas del balcón. Gente sencilla, gente que me quiere, que me ve. Brindamos por los errores que nos enseñan, por las puertas que se cierran y por las nuevas que abrimos nosotras mismas. Y cuando Arturo se acercó con una copa en alto me dijo: «Tú no necesitas que te inviten a ninguna mesa. Tú eres la dueña». Y tenía razón. Yo soy la dueña de mi historia, de mi futuro, de mi dignidad. Una mujer puede perdonar muchas cosas, pero que le hagan sentir que no vale nada, eso no se olvida. Y yo no olvidé. Pasaron 2 semanas desde la humillación en el restaurante. El suéter que tejí jamás fue mencionado, ni por Alejandro ni por Laura. Diego, mi nieto, no me llamó. Supuse que Laura le prohibió hacerlo. No me dolió, porque ya no me sorprendía. Pero el silencio, ese sí me decía mucho. Entonces recordé lo que decía mi abuela. Cuando te encierran la voz, escribe. Cuando te quieren callada, grita más fuerte. Y eso hice. Empecé a escribir todo. Todo lo que viví. Todo lo que callé. Todo lo que sacrifiqué. Lo llamé la abuela invisible. No fue un panfleto de odio. No insulté a nadie. Pero relaté mi historia tal como fue. Desde los pañales hasta las traiciones. Desde los abrazos sinceros de Diego hasta la frialdad de una familia que me usó como sirvienta sin salario. Le puse alma. Le puse verdad. Arturo, el dueño del restaurante, me puso en contacto con una periodista de un medio local que tenía una columna sobre mujeres mayores. Cuando leyó mi manuscrito lloró. Esto no es un artículo, esto es un grito. Lo voy a publicar. Y lo hizo. Un domingo. En la portada, la abuela invisible, la historia real de Rosario. Una mujer olvidada por su propia familia. El impacto fue inmediato. Vecinos conocidos, mujeres del barrio. Todas comenzaron a llamarme. Algunas me reconocían en la calle. Otras me abrazaban sin decir palabra. La publicación se volvió viral en redes. Incluso la televisión local me pidió una entrevista. No acepté. No quería fama. Quería justicia. Y la justicia llegó sola. Una tarde cuando volvía del mercado vi a Laura esperando en la puerta de mi edificio. Vestía diferente. Más sencilla. Sin maquillaje. Con los ojos hinchados de insomnio o culpa. No sé. Necesito hablar contigo, dijo. Yo no respondí sin dejar de caminar. Me siguió.
Rosario, lo siento. Me equivoqué. Las cosas se salieron de control. Alejandro también está arrepentido. Me detuve. La miré fijo. No con odio, con lástima. ¿Sabes qué es peor que la traición? El remordimiento falso. Cuando uno solo se arrepiente porque otros lo están mirando. Ella bajó la cabeza. Diego pregunta por ti. Eso me dolió. Más que cualquier cosa. Entonces dile la verdad. Dile que tú decidiste alejarme. Que tú me borraste del cumpleaños de su vida, de sus fotos. No maquilles lo que hiciste. Podemos empezar de nuevo. Me reí. Con esa risa amarga que solo tienen las que ya no esperan nada. No. Pero tú sí puedes empezar de nuevo. Con otra actitud. Con otra forma de ver a las personas. Yo ya hice mi camino. Entré a casa. Cerré la puerta. Y dejé el pasado afuera. Semanas después recibí una carta. Era de Diego. Escrita a mano con letra infantil, llena de tachones. Abuela, vi tu nombre en el periódico. Mami dice que es mentira, pero yo sé que tú no mientes. Quiero verte. Me acuerdo de las canciones que me cantabas. Te quiero. Las lágrimas me salieron solas, pero esta vez fueron dulces. Respondí con otra carta. Le conté cuentos, le mandé dibujos. Le escribí que aquí estaría siempre. Ese vínculo, Laura no lo pudo romper. Mientras tanto, mi historia seguía dando vueltas. Me invitaron a dar charlas en centros comunitarios. A hablar de la soledad, de la violencia emocional hacia los mayores, de cómo las mujeres mayores también importamos. Que no somos muebles viejos, que no somos cargas, somos raíces. En uno de esos encuentros conocí a Clara, una mujer de 72 años, a la que sus hijas le quitaron la casa. Y a Julia, que dormía en un sofá porque su yerno no quería gastar en una habitación para la vieja. Me vi en todas ellas y supe que mi historia no era una excepción. Era una epidemia silenciosa. Así nació mi fundación Voces de Rosario. Un espacio para abuelas con historia, con heridas y con muchas ganas de seguir viviendo. Un día, sin buscarlo, me llamaron de un canal nacional. Querían hacer un documental sobre mujeres invisibles. Acepté. Cuando salió al aire recibí más de 2000 cartas. Mujeres, hombres, nietos, hijas. Algunos pedían perdón. Otros solo querían contar su historia. Y Alejandro me llamó. Mamá, lo vi todo. No sabía que habías pasado por tanto. No lo sabías porque nunca preguntaste. Silencio. Largo. Culpable. ¿Puedo verte? No, no ahora. Necesito tiempo. Y tú también. Para pensar. Y colgué. Hoy estoy aquí. Sentada en la terraza viendo caer el sol sobre los tejados. Tengo un libro publicado, una fundación en marcha, un grupo de mujeres que me escriben cada semana. No tengo nietos abrazándome todos los domingos, pero tengo paz y, sobre todo, tengo voz. Ya no soy la abuela que espera en la esquina con un tupper de croquetas y la mirada triste. Soy Rosario, con apellido, con historia, con cicatrices, sí, pero también con alas, porque cuando me prohibieron cenar, pedí un asiento, y cuando me lo negaron me hice la mesa.